Benvinguts al nostre programa en el que tenim el plaer de parlar amb Charo Lorientes, directora del Grupo Corsa. Benvinguda. Hola, muy buenas, què tal? Em fa molta il·lusió que estiguis aquí amb nosaltres, perquè ja havíem tingut oportunitat de parlar en algunes ocasions a l'Expo Bages, però aquesta vegada i de forma mensual aprofundirem en jo diria un misteri, perquè és el món de l'aigua, i jo crec que és un gran misteri i que som molt desconeixedors la majoria de la població, i aleshores tenim les nostres manies, les nostres històries, aquesta aigua va bé, aquesta aigua no va bé, quina gastem, quina no gastem, i precisament el programa anirà dedicat a això, a parlar de l'aigua i a parlar de Grupo Corsa, i per tant, per posar-nos una miqueta en antecedents, tenim en compte que Grupo Corsa és una empresa que té més de 35 anys d'història. La Charo ens dirà exactament quants anys, però jo crec que em sembla que començaria per aquí, no? Per fer avui una miqueta com de pica-pica, de dir què és el Grupo Corsa. Muy bien. Fem història. Como tú digas, vamos a hacer un poquitito de historia. Sí. Intentaré ser breve, porque los que la hemos vivido tendemos a extendernos mucho. Entonces, vale. Bé, però al final també una anècdota, ja que expliquem, val la pena. Eso es verdad. Mira, Corsa Corsa, la primera empresa de nuestro grupo, que fue la fábrica, nace en el año 1974. ¿Para qué? Para fabricar. O sea, nuestra primera voluntad fue de fabricantes exclusivamente, ¿no? Fabricar un filtro que cantidad de espectadores lo conocen, porque es un histórico, que es el filtro Fontanilla. Qué importante, porque fíjate que marcamos ahí un antes y un después en la historia del país, ¿no? Es decir, la gente bebía agua del grifo, después unas excelentes campañas publicitarias acostumbraron a las familias a beber agua embotellada, ¿vale? Y era un poco símbolo de estatus, pero aparece el Fontanilla, fabricado por nosotros aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, el trabajo nuestro fue cambiar el chip de la gente ya en el año 74 y siguientes, es decir, no, puedes beber el agua del grifo y lo mantenemos, el agua del grifo es buena. Oh, no, pero tiene mal sabor. No, nosotros te mejoramos ese sabor con el filtro Fontanilla. Por lo tanto, ese es, digamos, nuestro origen. Y hasta hoy, pues mira, nosotros nos hemos dedicado a perfeccionarnos de ese antiguo Fontanilla y a pasar, que supongo que tendremos oportunidad de hablar, a los sistemas actuales de tratamiento de agua. Por ahí en medio son tantos años que han pasado muchísimas cosas, y destacar que nosotros hemos sido y de momento somos la única fábrica, ¿vale?, en toda España, y por supuesto, naturalmente, en Cataluña, que seguimos siéndola, que nuestro departamento de I+D, de Investigación y Desarrollo, es importantísimo, y tenemos, pues, el orgullo, te lo voy a decir así, Pilar, es un orgullo, de decir que los productos que nosotros vendemos los fabricamos nosotros, están creados por nosotros, y que, sin embargo, nuestro mercado no solamente està aquí, sinó que està pràcticament alrededor de tot el món. Per tant, podem dir que d'aquell filtro Fontanilla fins als nostres dies hi ha hagut persones a la vostra empresa que no només han venut, sinó que han investigat, han treballat, científics, investigadors. Correcto. ¿Es así? Es así, es así. Ha sido siempre así porque hay esas dos partes diferenciadas. Una, que es la de la fabricación, y otra que es ya la propia Corsa, que es, digamos, la que desde el año 76 se dedica a comercializar, instalar y mantener esos mismos equipos de agua. Por lo tanto, en nuestro grupo humano hay todos los que tú has mencionado, más técnicos, comerciales, atención al cliente, etcétera, etcétera. Abarcamos todo lo que es la organización de una mediana empresa de Cataluña. Sou catalans, però m'imagino que veneu arreu. Sí. Vendemos, por supuesto, ya como te comentaba, prácticamente a medio mundo. Es decir, tenemos nuestra voluntad exportadora, viene del año 75, que empezamos a vender a Francia, que era lo que estaba más cerquita. Doncs mira que vendre aigua a França, filtres d'aigua, Déu-n'hi-do, perquè són els reis. Sí, y actualmente tenemos presencia pues en muchísimos países en todo el mundo. Sí. Parlem una miqueta de que vosaltres sou especialistes en tractament d'aigua. Aleshores, és molt diferent el tractament d'aigua quan es tracta del servei d'aigua domèstic, amb l'Osmòtic i l'Olimpia, a les empreses i a les indústries? Hi ha diferència? Sí que hay diferencia. Com la podríem marcar? Mira, si te parece, vamos por partes. Comencem pel domèstic, no? Vale.
Venga. Correcto, empezamos por el doméstico. El doméstico, ¿qué problemas da el agua? Pues el agua, lo hemos mencionado antes, ay, es que la del grifo me sabe mal. Bueno, este es uno, ¿no? El otro, la cal, esa, ¿sabes? Las mamparas con las manchas, los cercos en las ollas, lo que es la cal. Entonces, el tratamiento de agua doméstico, si estamos hablando de un agua de red, del agua de suministro, son los dos grandes problemas. Entonces, nosotros ahí diferenciamos dos tratamientos muy claros. Uno, lo que es el agua, lo que se llama para uso de boca, el agua de ingerir, el agua que utilizamos para beber, el agua que utilizamos para cocinar, esa con la que hacemos los biberones de los bebés, ¿vale? El café, el té, las infusiones, o sea, agua de ingerir. Entonces nosotros ahí, a lo largo de todos estos años, y fruto de esa investigación y desarrollo, hay un producto desde hace 22 años, aunque hay diferentes modelos ya, que es el Osmotic. Requete conocido. Entonces ahí hemos desarrollado, fíjate, el depurador de agua por ósmosis inversa, el Osmotic. Actualmente el modelo es Osmotic Smart Concept, de concepto inteligente, más avanzado, seguimos siendo, y ya lo eran los anteriores, de todo el mundo. O sea, fíjate qué satisfacción tenerlo aquí, ¿no? A Cataluña, que es importante. Exactamente, es el más avanzado. Tecnológicamente hablando, por supuesto, pero ¿qué significa esto? Eso significa que es servicio para el usuario. O sea, tú, yo, cuando cogemos agua del Osmotic en casa, por su grifo, tú sabes que Osmotic, por ejemplo, por dar algún dato hoy, analiza el agua cada vez que abrimos el grifo. ¿Sabes que el Osmotic, cuando cada 5 horas se desinfecta toda el agua que contiene su depósito con una lámpara ultravioleta, por si acaso, que no quiere decir que las haya, hubiera cualquier contaminación de virus y bacterias? Así podríamos continuar rato y rato hablando del Osmotic. Es decir, tiene tantas ventajas para el usuario que yo suelo decir que el Osmotic es el eterno olvidado, porque está debajo del fregadero. Encima tú tienes tu grifo maravilloso. Como la Cenicienta, sí, maravilloso, un grifo de diseño, queda súper bien en las cocinas, y él solito funciona, él solito se chequea, él solito se analiza, él solito tal, y tú solamente disfrutar del agua. Esta sería una parte de lo que tú me mencionabas, del tratamiento para los hogares, ¿vale? Para las casas. La otra parte, hemos dicho la cal. La cal, por Dios, la cal, todos, vamos, no tengo que explicar yo aquí los efectos nocivos. ¿Sabes cómo la llamo yo, Pilar, a la cal? El enemigo invisible, ese que no se ve hasta que tenemos efectos, ¿no? Sí. Te voy a poner un ejemplo, un calentador, que esto seguramente que muchas personas dirán, recuerdo aquella avería del calentador que el técnico del calentador me dijo, oiga, mire cómo está esto de cal, ¿no? Por eso lo llamo un enemigo invisible, está por ahí en el agua, no lo vemos, pero ¡pum! En un momento dado nos da ese susto, o en el día a día es verdad que cuando te duchas la piel reseca, el cabello también queda, ¿verdad? Que queda así. Y las vajillas, las cristalerías, esas con goterones que digo yo de cal, ¿no? Por lo tanto, la cal es un serio problema, pero no solo de confort, sino es un problema económico también el tener cal en el agua. Es decir, estamos gastando más detergentes, más de todo, emitiendo más cosas por ahí por los desagües de productos químicos, ¿no? En definitiva, las reparaciones, como decía. Entonces, eliminar la cal es una gran especialidad nuestra. Fuimos pioneros en fabricar descalcificadores pequeños, no sé si te acordarás, pero antes eran muy altos, muy grandes, sí. Y tú en la feria en Expo Bages has visto que los hay chiquititos, y además son tan eficientes como los grandes. Ahí fuimos pioneros. También fuimos pioneros en conseguir unos descalcificadores que consuman menos sal, que es el producto, digamos, regenerante, menos agua, menos energía, y todo eso se tradujo en un modelo que es el Olimpia, toda la gama de descalcificadores nuestros, que son el Olimpia y el Olimpia P, que P viene de pequeño y potente. Esto sería en cuanto a la cal. Y si hablamos de tratamiento doméstico, siempre que sea agua de suministro, ya, con eso tenemos un agua perfecta. Sí, algún espectador en este momento dice, ojo, yo tengo un pozo, ¿sabes lo que hago? ¿Trato directamente ya con el descalcificador y el Osmotic tengo bastante? No, me encantaría decir, ya está, pero no. Siempre hay que tratar esa agua de pozo de origen
desinfectándola. Para lo cual nosotros ya hemos huido hace mucho tiempo del clásico cloro, ¿vale? Que encima luego da otros tipos de contaminaciones al agua, y desinfectamos con rayos ultravioleta que no dejan ningún tipo de sabor y podemos garantizar también esa desinfección. En resumen, aguas de suministro, Osmotic y Olimpia. Aguas de origen pozo o origen poco seguro, primero una buena desinfección i després l'osmòtic i l'Olimpia. I a nivell casolà, doncs, preguntar-te, per aquells que són molt cafeters, així podem dir que hi ha una gran diferència entre fer un cafè de l'aigua de l'aixeta passada per l'osmòtic? Bueno. ¿Sí o no? Abismal. ¿Sí? Abismal, pero abismal. No sé, yo también soy cafetera, entonces, es que no sé... Ja no te'n recordes el gust de l'aigua d'aixeta? No, es que alguna vez en algún bar me la cuelan, sí. Alguna vez me la cuelan en algún bar. A ver, es que realmente aprecias la esencia del café. Te iba a decir que es más aromático, igual no es correcto y alguien me riñe, pero yo diría que sí. Es decir, que cuando el agua es tan buena como la de los Osmotic, es mucho más aromático, el sabor es exquisito, y un detalle, con menos cantidad de café obtenemos ese sabor, esa aroma tan estupenda, con lo cual també li ahorramos al organisme un poquitito de cafeïna, que a veces... També va bé. Exactament. Parlaves un altre dia aprofundirem més d'aquest tema, perquè és molt interessant, que és a la casa, el consum d'aigua per la casa, que és la que bevem, i l'altra, doncs, la que ens serveix per d'altres usos, com parlaves tu del calentador. Suposo que també, al parlar de la cal, et referies a les rentadores, que és el gran drama de que les rentadores es destrueixen en poc temps per culpa de la cal, i has de posar-los coses a la rentadora que al final no serveixen per gran cosa. T'ho diuen els mateixos que t'ho venen, la rentadora. Sí. Els mateixos venedors diuen, no, és que això no serveix per res. Es que la lavadora padecen... Mira, yo me he sacado un tema que yo adoro. Mira, cuando tienes el agua descalcificada, la lavadora la proteges como electrodoméstico. Es decir, la máquina la tienes para años, otra cosa se puede romper, pero no por culpa de la cal, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, estamos hablando de la colada. ¿Tú sabes la ropa lo que padece? O sea, la ropa sufre, tiene sufrimiento por dos partes. Una, porque por la cal del agua, que la agrede, pero la agrede completamente, y luego tienes que poner más jabón para que se haga la espuma, que en definitiva es lo que limpia, ¿no? Por lo tanto, ese exceso de jabón también sigue agrediendo a la ropa, la estropea mucho más, la reseca. ¡Ay, se reseca! Suavizante, ¡hala! Otro producto químico en la lavadora. Al final, la ropa, de verdad, tú haces, no sé si alguien, o tú lo has hecho alguna vez, ¿sabes? Sacudir así un poco, salen como cosillas blancas. Sí, vale, sí. Pues esos son los restos de cal, de jabón, todo eso que queda en el agua, que por cierto, hay gente cada vez más que tiene alergia a todo esto. Pero ahora tiene alergia a los productos químicos que se utilizan para lavar la ropa. Bueno, ahí hay, algún día si quieres ya hablaremos de ese tema. Sí, es un tema muy porque importante. Exactamente, es muy interesante. Y luego hay otra cuestión más. Cuando tú tienes el agua descalcificada por una Olimpia de Corsa, que funcionan a la perfección, ¿qué otra cosa tienes? No ens oblidem de dir l'adreça al final i el telèfon, que és el més important. Lo diremos ya tanto Corsa y eso que... Diran, bueno, ¿y de qué están hablando? ¿De qué están hablando, no? Bueno, pues fíjate, es que eso me parece importantísimo. Lavamos con programas más cortos. Es decir, el agua descalcificada limpia más que el agua con cal y con mucho menos jabón. Entonces significa que con un programa en los que ponemos la lavadora, sabemos muy bien que pones 40 minutos, ¿verdad? 60, 120, en fin, depende de la lavadora. Bueno, pues con programas cortitos obtienes la limpieza. ¿Sabes, Pilar, qué significa eso? Aparte de que la ropa esté cuidada, fantástica. Menos energía i menys agua. I menys temps. I menys temps. Posar una rentadora al migdia quan vas a dinar i després ya ho pots estendre. Eso es fantástico. Exactamente. Sí. O sea, eso es también para mí creo que importantísimo, porque toda esa suma también de tiempo, de energía y de agua que estamos gastando, esto es gastar de más, oye, pues estamos... en dineros, eso repercute i ecològicament hablando, pues bueno, mejor que no sea así. Parlem d'empreses, ja que hem entrat en el tema de l'ecologia, hi ha moltes indústries que evidentment necessiten fonts d'aigua, tractaments específics, equips especials, sobretot a nivell d'hostaleria. Suposo que vosaltres aquí hi entreu doncs plenament, no? Sí, són
mundos diferentes. Es decir, ¿Sí? sí, por un lado, yo diría, las empresas en general, todas las empresas, oficinas, centros de trabajo, colegios, allí donde hay un colectivo de personas, digámoslo así genéricamente, hay una cosa o un producto que necesitan sin duda alguna, que es el agua. Sí. Necesitan agua, todo el mundo necesita agua. Soluciones, hay varias. La nuestra son nuestras fuentes, nuestro modelo se llama Ecofuente. La Ecofuente de Grupo Corsa es una fuente cuyo tratamiento de agua es por osmosis inversa. Es como los Motic, las tripas, digámoslo así, si me lo permites. Sí, sí, sí. Es el osmotic por dentro y por fuera, pues obviamente con el formato de fuente que puede dar de agua fría, de agua natural, de agua caliente. Entonces eso es imprescindible. Con las fuentes yo la propongo, no solo porque sea Corsa, sino porque de corazón pienso que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque estamos evitando incómodas garrafones de estos que se ponen sobre unos muebles, ¿no? Que pesan un montón, que luego hay que almacenar, que se tienen que transportar, que estamos generando residuos plásticos. Yo, ya lo verás, voy a insistir mucho con toda la parte medioambiental porque me parece importantísima. Es decir, si yo puedo tener el agua en mi empresa, el agua que me llega normal, ¿vale? En todas las empresas hay un lavabo, en todas hay agua, ¿vale? Y la trato con una fuente nuestra de Grupo Corsa, ¿vale? Ya está. Entonces yo ahí voy con mi botellita, con mi vasito y ya está. Entonces tengo un agua perfecta, eso te lo garantizo, sana, de sabor exquisito y sin generar otro tipo de consumos como los que antes mencionaba. Esto sería genérico para todos los colectivos, sí, sea que sea. Luego ya distinguimos las industrias, por ejemplo, de sectores más como la hostelería, ¿no? Entonces, en la industria ahí va ya por tratamientos específicos, es decir, habrá una industria que puede necesitar tratar unas máquinas pues que hay que eliminar la cal. Habrá otra que necesitar un agua de altísima calidad. Te pongo un ejemplo claro, las empresas que hacen inyectables. El agua para hacer los inyectables es un agua tratada, evidentemente, ¿no? Entonces se hace por dos procesos de osmosis inversa. Bueno, pues esto sería otra cuestión. Habrá otras industrias que lo que necesitan es una desaladora, porque tienen el agua salada y necesitan agua dulce para poder generar lo que sea. Entonces ahí en la industria son tratamientos ya específicos. Y el mundo de la hostelería, que tú me estabas comentando antes, es un mundo muy apasionante porque intervienen los cocineros y las cocinas, nuestros queridísimos amigos, pero especiales y exigentes, naturalmente. Intervienen el café. Tú has mencionado antes en uso doméstico. En uso profesional nosotros colaboramos con bastantes torrefactores, es decir, trabajamos codo a codo con ellos para, con nuestra agua, con nuestros tratamientos, también poder obtener el mejor resultado posterior de cafés. Luego, mira, en la hostelería, el hielo. Qué importante también el hielo. Lógicamente, para tener ese hielo que a veces vemos en las cafeterías transparente, es un hielo que previamente ha estado tratado por una planta de osmosis inversa. Y cuando vemos estos hielos opacos, penosos, ¿verdad?, que te estropean cualquier bebida que hayas pedido en ese momento, bueno, pues es que hacen hielos con agua del grifo. Entonces, los buenos profesionales, evidentemente, tratan el agua. Y ahí está Corsa. Corsa de toda la vida ha tenido esa voluntad colaboradora con todo el sector de la hostelería. Incluso con los años hemos desarrollado equipos específicos para este sector, con la ayuda de ellos. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Cómo? ¿De qué manera? A ver, lo hemos dicho al principio, Pilar, somos fabricantes. Clar. Entonces eso nos permite trabajar muy a medida. Jo et volia demanar, perquè amb 38 anys d'història, clar, heu hagut de canviar i evolucionar molt, i vosaltres una de les vostres inquietuds ha estat des de Grupo Corsa la realització de projectes. Sí. Anar sempre potser un pas endavant del que va la societat. Jo imagino que vosaltres parlàveu de grans desaladores i de plantes de tractament abans de que hi haguessin sequeres. O sigui, vosaltres ja suposo us ho havíeu plantejat uns quants anys abans, no? Sí, fabricado y vendido antes. Sí. Com ve aquesta idea i aquesta idea també de les plantes alimentades amb energia solar? Com us arriba de dir, hem de fer això, i anar, doncs, com us deia, un pas endavant de la societat? Sí, mira, nosotros, ya te digo, desde muy antiguo, desarrollamos ya sistemas que en aquel momento, pues quizás
incluso te voy a decir en España, pero es que incluso en Europa, no, como no había demasiada necesidad ni demanda, no era nuestro mercado principal, el de grandes proyectos, de plantas desaladoras de agua de mar, de grandes tratamientos, pero sí que tuvimos un mercado muy interesante, que era el de Latinoamérica, donde había una gran necesidad en muchos países de tener un agua, en muchos casos dulce, en otros casos simplemente agua potable. Agua potable. Hemos tomado, mejor dicho, una experiencia brutal en ese sentido. Aprendimos mucho, evidentemente, la experiencia se suele decir que es un grado, y eso es lo que nos ha llevado hoy, que realmente, pues cuando ha venido las sequías, cuando ha venido todo esto, nosotros estábamos ya muy experimentados. De hecho, fabricamos para ingenierías, que tienen proyectos, y para esas ingenierías que venden los proyectos, la fabricación es nuestra, porque tenemos una grandísima experiencia. En medio de todo esto, yo ya comenté antes, a ti y también a la audiencia, que igual me hago pesada con el tema medioambiental, pero no es importante. A ver, nos ha preocupado siempre, mira, cuando hemos hecho equipos de tratamiento de agua, hemos dicho que sean eficientes. Si hay que gastar agua para limpiar un descalcificador, que sea la menos posible. Si hay que gastar una cierta cantidad de agua para obtener el agua de ósmosis inversa, que sea, o sea, siempre hemos mirado la eficiencia para el menor consumo, bien sea de agua, bien sea energético. Pues hablando de energía, amiga mía, hay que hablar de cómo alimentar sin necesidad de la energía eléctrica convencional. Claro. Entonces ahí empezamos. Me parece que, creo recordar, no me acuerdo bien, pero creo recordar que el primero que se hizo mixto fue con la Universidad de Girona, creo recordar. Posteriormente un proyecto que está instalado como prueba piloto en Aigües del Prat, en Barcelona, ¿vale? Y luego pues ya se han desarrollado, ya están, o sea, en diferentes lugares, pero fíjate que estamos abasteciendo a un mercado curioso, por ejemplo, en las Islas Baleares. Oye, tengo unos problemas de agua, sí. Problemas de agua. Muchas casas en el campo, o sea, ya no hablamos ahora de grandes proyectos, de poblaciones enteras, como tenemos, por ejemplo, en Colombia, en una zona en la cual no hay energía eléctrica y tienen agua gracias a estas instalaciones nuestras y a la energía solar, ¿verdad? Pero ahora te hablo ya de domicilios, lo más reciente, hay más cosas, pero lo más reciente, te estoy hablando de Ibiza y de Menorca, y estamos hablando de 2 domicilios, o sea, casas que están alejadas en el campo y que necesitan este tipo de energía porque no tienen otra. Claro. Pues en eso también nos hemos desarrollado, hemos sido muy pioneros, ahora no conozco nadie más que lo esté haciendo, posiblemente lo haya, no digo que no, pero ahí somos pioneros y estamos a disposición de esos proyectos a medida, tanto para grandes, cuando se necesitan para una gran industria, una gran población, como para particulares. Y ¿sabes otra cosita también que hemos desarrollado en el último año? Son unos equipos compactos, específicos, para la limpieza de los huertos solares. ¿Sabes? Los de energía fotovoltaica, tal, que son placas, en definitiva. Pues también hemos sido los primeros en desarrollar, tiene que ser agua también tratada, de ósmosis, en desarrollar un sistema compacto que las personas, las empresas que se ocupan de esto, pues también le está suponiendo una grandísima facilitat i una grandíssima economia. En fi, són alguns exemples. No, però és molt interessant que un dia parlem àmpliament de que el Grupo Corsa doncs, treballa per potenciar les energies renovables. Sí. En definitiva, doncs, estem parlant de l'aigua, però estem parlant de treballar-la amb l'energia solar. O sigui que, clar, en definitiva no estem utilitzant res que faci referència amb l'electricitat, sinó que amb el sol i l'aigua es pot treballar. Cosa que potser fa 15 anys enrere ningú s'ho hagués pensat. No, y hace 10 tampoco. Però segur que vosaltres ja començàveu a pensar i a treballar-hi. Sí, s'estava treballant. Veus? Perquè jo t'ho direu sempre un pas endavant, que és important, també. Jo suposo que a vegades aquell científic o aquell investigador que et ve amb una idea d'aquestes, segur que quan t'han arribat a tu has dit, però aquest home què està dient? Quan t'ho va dir el primer cop. I ara veus, no, però si és possible, no? M'imagino que deu anar per aquí. Sí, por ahí va, y aparte son muchas horas de personas trabajando, pensando, desarrollando y como empresa invirtiendo. Es decir, tú
Tú cuando tienes una empresa puedes hacer varias cosas, o sea, guardarte los beneficios o invertirlos, ¿no?, en estos proyectos, generalmente, o compartir ambas cosas, ¿no? Nosotros hemos tenido una voluntad siempre muy de invertir en nuevos proyectos, nuevas cosas. Bueno, es lo que nos ha permitido ser pioneros y llegar a hoy, pues un poquito lo que contaba al principio, con unos tratamientos domésticos avanzadísimos y además súper rentables para las familias, a estos grandes proyectos. Fíjate que nosotros ahora estamos hablando aquí en vuestro canal de televisión y estamos hablando a zonas donde tienen, por ejemplo, nitratos en cantidad. ¿Tú sabes la de años que hace que nosotros estamos, sobre todo en Vic y alrededores, colocando plantas desnitrificadoras? Porque es un gravísimo problema en la zona, ¿vale? Y los espectadores de la zona lo saben muy bien, ¿no? Pues bueno, en eso, pioneros no te diré que fuésemos, porque había más gente ya entonces que lo hacía, pero nosotros llevamos muchísimos años desarrollando. El Osmotic es un equipo que para las familias, una casa particular, ya elimina los nitratos, no hace falta ninguna cosa extraña. Pero luego cuando hay poblaciones enteras que tienen el problema, granjas, industrias, etcétera, y que no pueden tener este químico en el agua por lo que ellos se dedican, pues nosotros también estamos ahí al lado. Es un mundo que no he hablado, porque si no me extiendo demasiado, però el de la ganaderia és otro apartado importantíssim. Parlarem. Tenim molts programes per endavant, però ara com que estem pràcticament al mes de les festes de Nadal, hi ha persones que a vegades diuen, i què puc regalar, i què puc deixar de regalar, i tothom té de tot, doncs no sé si seria una bona idea regalar un osmòtic, ¿qué te sembla? Yo creo que sí, además yo diría el osmòtic. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Molt bé. Sí, yo creo que yo lo tengo que recomendar, sugerir, porque por mi experiencia de tantos años, tú no sabes la de osmòtic que nosotros instalamos de parte del Papá Noel o de los Reyes Magos, ¿vale? Es un servicio... Sí, son cómplices vuestros. Sí, quedamos de acuerdo con ellos, entonces nos dicen, oye, mira, en aquella casa, tal, y sí, son nuestros cómplices para osmòtics, sobre todo especialmente osmòtics. Por lo tanto, yo sugiero, veo casos de papás a hijos, de esposo a esposa, de los hijos que dicen, y a los papás este año, ¿qué les regalaremos? Se unen y les regalan un osmòtic. És una sugerencia magnífica que jo la recomiendo encarecidamente. I que ara poden veure els nostres espectadors el telèfon al que es poden adreçar, que és el 902 426 427, per adquirir un aparell d'aquestes característiques. Però aquí hi ha una altra cosa que penso també és molt important. Dime. A veure, jo vull instal·lar un osmòtic a casa meva, però clar, la preocupació meva és, i si s'espatlla? I si no funciona? I el mateix que dic jo ho pot dir una empresa o ho pot dir un servei d'hostaleria. Vosaltres teniu un servei constant d'assistència tècnica. Sí, propio. Sí. ¿Cómo funciona aquest servei? Mira, nuestro servicio técnico no hace mucho tiempo nos han reconocido. Y tengo que decirlo, oye, no queda demasiado así, pero, es que es verdad que es el servicio técnico más grande, por un lado, o sea, más personas trabajando, y por otro lado, más especializado en el tratamiento de agua que existe no solamente en Cataluña, sino en todo el territorio español. Esto está reconocido incluso por nuestros competidores, por lo tanto, créete que es así. Pero es cierto, desde el día 1 que existe esta empresa, ha existido con su servicio técnico al lado. Tu pregunta me parece de lo más adecuado. ¿Cuántas veces ha pasado que adquieres con mucha ilusión un producto y al cabo de un poco de tiempo, cuando los necesitas, no están? Nosotros llevamos demostrando esos 38 años que tenemos de empresa que siempre estamos al lado de nuestros equipos, en consecuencia de nuestros clientes. Las instalaciones las hacemos nosotros, el servicio técnico especializado, con lo cual no hacemos ningún jaleo, no es ningún trastorno. Pero lo más importante, el mantenimiento durante toda la vida, y cuando los aparatos se hacen viejitos y necesitan algún tipo de reparación, ahí estamos nosotros. ¿Cómo fabricamos nosotros? Tampoco no tenemos el problema de decir, es que aquel fabricante cerró, ya no tengo las piezas. No, en nuestro caso, hasta hoy, y en el futuro así será, seguiremos demostrando que nuestro servicio técnico, servicio de asistencia técnica, insisto, especializado solo en tratamiento de agua, está siempre al servicio de nuestros clientes. Y otra cosita más, lo hacíamos solo hasta hace un año o así para nuestros equipos. Hemos tenido que ampliarlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido demanda de aparatos de otras marcas que la gente pues se ha quedado, eso es lo que hablaba antes, sin servicio,
nos atiende, en fin, estas cosas que a veces suceden y que desgraciadamente en los últimos años han sucedido un poco más. Entonces, hoy también estamos dando servicio de asistencia técnica a aparatos de cualquier tipo de marca. Ja sabeu que el Grupo Corsa és l'aigua ben tractada, però una altra preocupació, encara que vingui dels Reis d'Orient o que vingui del Pare Nadal. A veure, quan et venen a casa a instal·lar un aparell, la mestressa de casa diu: ai, la cuina en l'aire, ai, quin follon que tindré a casa, ai, quants problemes. Això existeix o no n'hi ha cap de problema d'aquests? Ni una ni media. Ah, doncs això fantàstic. No. Mira, és veritat que és una preocupació sí, aquesta. Sí, ya lo creo. En los Osmotic, cuando yo digo que se instalan media hora, nuestros técnicos me dicen: no exageres, Charo. La instalación en sí es media hora. Eso sí, el técnico llega, prepara, claro, pues es un ratito más, ¿de acuerdo? Pero nada más, va debajo del fregadero, en la encimera pues tenemos un pequeño orificio donde ponemos el grifo, pues sí, que 3/4 de hora y ya se van y deja funcionando y listo. Y el descalcificador, que es un poquito más... necesita un poquito más de tiempo, como seguramente sabe todo el mundo, va instalado en la tubería principal a la entrada de la casa y se intercala en la misma tubería. Pero nuestros técnicos, claro, llevan tantos años, tan especializados, que no te enteras. Es más, nos dejan solos en las casas. Dicen: oiga, no, y cuando se vaya usted, cierre. Y esta es la confianza que de tantos años... Y si trucan, tú contestes el teléfono. Exactamente. Y la confianza que la gente tiene tantos años con nosotros, porque también es verdad que nos referencian muchísimo. Tú vas a una urbanización, vas a un edificio y bueno, siempre hay gente que tiene Corsa y que conoce Corsa. Abans d'acabar l'entrevista, una cosa important que t'he de preguntar: si no vols dir quantitats no les diguis, però sí que la persona que vulgui comprar un Osmotic s'ha d'espantar pel preu? No, en absoluto. Mira, yo, como puede haber excepciones en función de las zonas y tal, yo lo único que les diría es que están comprando agua envasada. Pues cuando vaya nuestro técnico especialista a explicarles cómo funciona todo, inicialmente, antes de que lo hayan comprado, tienen que conocer. Y yo siempre digo una cosita, Pilar: nosotros se lo presentamos, prueban el agua, que les convence, lo compren, que no, encantados de visitarles, nada más. Por el precio no se tienen que preocupar, no altera una sola economía familiar, porque por el importe que en este momento estén gastando mensualmente en la compra de agua envasada, tienen el Osmotic en casa. Tanto les propongo, hay gente que dice: pero ¿qué de pagarlo poco a poco? Hágalo como quiera, pero yo se lo aconsejo, es decir, para no alterar la economía familiar. Es decir, ¿qué me gasto? 20 y pico, 15, 30 euros al mes en compra de agua, depende de las familias. Bueno, pues lo invierto en el Osmotic, pago durante un tiempecito y luego ja tengo el agua buena para toda la vida i un ahorro impressionante. Doncs, Charlotte L'Orient, té un autèntic plaer que ens hagis acompanyat. Penso que és un regal molt interessant, original, còmode i molt pràctic, que això avui en dia s'agraeixen els regals pràctics. Claro que sí, claro que sí. Per tant, moltíssimes gràcies, t'esperem en una propera ocasió, espero que ben aviat, perquè ens centrem ja en diferents temes que el Grupo Corsa hi està incidint, i sobretot aquests que ens comentaves del medi ambient, que avui en dia són tan importants, i que vosaltres, com deia, heu donat sempre un pas endavant, potser una miqueta abans que els estaments oficials o que d'altres persones que parlen de que són verds, que són ecologistes, però que vosaltres heu tingut en compte que el medi ambient i l'ecologia doncs és vital. Muchísimas gracias. Sí. Yo quiero darte las gracias a ti, por supuesto, y al Canal Taronja. Es un placer siempre hablar con vosotros. Ya llevamos varios años de relación y que espero que además estas relaciones sean muy duraderas, y en lo que yo pueda aportar a través de este programa contigo de información, aquí estoy yo, dispuesta a lo que haga falta, y gracias de nuevo, ha sido un auténtico placer. Gràcies a Grupo Corsa, i tornarem amb més programes parlant d'aquest tema tan important com és el tractament de l'aigua, que ens ho expliquen des de Grupo Corsa, perquè és l'aigua ben tractada.